Muy buenos días, mis queridos niños de cuarto grado de primaria. El día de hoy, dándole la bienvenida a, a una de las clases virtuales del curso de biología. Les saluda su profesora, mi Gabriela, responsable del área. El día de hoy, niños, vamos a realizar un repaso de los temas que hemos trabajado hasta el momento para poder prepararnos para la evaluación que va a ser la siguiente semana. Muy bien, entonces todos por favor con nuestros libritos al costado y vamos a iniciar nuestra sesión. Siempre recordándoles, por favor, que los micrófonos deben estar cerraditos para no intervenir la clase, ¿sí? Muy bien, niños. Nosotros empezamos el capítulo 1 hablando de los seres vivos. Hemos dicho que los seres vivos era toda porción de materia animada. Todo ser vivo tenía una cierta cantidad de características que lo diferenciaba de los seres inertes. Habíamos dicho también que en esta época estamos pasando por una pandemia, estamos pasando por una situación de emergencia, estamos en guerra con un organismo que no tiene vida, con un compuesto, con un grupo de materia inorgánica, que es el virus, que nos está matando. ¿Sí? El virus no es considerado seres vivos. Es un conjunto de microorganismos, pero que se van a adherir a una parte de nuestro cuerpo para poder ser, para poder multiplicarse, dañar, causar la muerte y en este caso, pues hasta matarnos, ¿no? Muy bien. Entonces, el virus no cumple ciertas características de seres vivos, por eso decimos que el virus no es un ser vivo. Los seres vivos sí van a cumplir ciertas características. Ya, entre ellos vamos a decir que está formado por 3 niveles. Hemos dicho, el nivel químico, que es el nivel más simple, el que no tiene vida, ¿ya? El que no tiene vida es la parte no viviente. Ahí encontramos a los átomos y encontramos a la molécula. Hasta acá llega el virus. El virus es una molécula nada más. El virus no es un ser vivo, ¿ya? Es una molécula. Muy bien, la parte del átomo y las moléculas por sí solos es la parte química. Por lo tanto, ellos no tienen vida, es la parte inerte. La agrupación de moléculas, ¿no? De diversas moléculas que van a tener cierta característica, van a formar a este ser vivo. Este sí es un ser vivo. Me estoy refiriendo a quién? A la célula. Partiendo de la célula hasta llegar a formar al individuo, ya todo es un proceso químico, o perdón, es una secuencia de seres que tienen vida. La célula es la parte más pequeñita del ser vivo que tiene vida. Cumple las funciones vitales de nacer, crecer, reproducirse y morir. La agrupación de células, hemos dicho que va a formar tejidos, ¿no es cierto? Y esos tejidos, al unirse entre sí, van a formar lo que es los órganos. Los órganos al unirse van a formar el sistema, como el sistema nervioso, que va a ser el cerebro y todos los nervios. El sistema, el aparato digestivo, que forma al aparato digestivo y todos sus órganos. ¿Ya? Tenemos entonces a los sistemas que al unirse va a formar al individuo. Luego el individuo se va a formar en agrupaciones para formar poblaciones. Las poblaciones como el cardumen, el piara, se van a unir entre sí para formar la comunidad y la comunidad va a formar lo que es el ecosistema. Por lo tanto, el ser vivo va a estar formado por un nivel químico que no tiene vida, el nivel biológico hasta llegar a formar al individuo y el nivel o ecológico ya cuando forma poblaciones, comunidades, ecosistemas.
¿no? Entonces, todo ser vivo va a tener un nivel de organización. Va a estar formado desde la parte más simple a la parte más compleja. Esa es una de las características de los seres vivos. Luego, podemos decir que el ser vivo va a cumplir la función de metabolismo. Hemos dicho que nuestros alimentos van a tener que cumplir una función sumamente importante en la vitalidad de todo ser vivo, porque a través de ellos va a obtener la energía para poder seguir viviendo. Y ese proceso de transformación de los alimentos a energía se va a llamar metabolismo. Ese metabolismo va a llevar dos procesos, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo, que se lleva, por ejemplo, el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Y el catabolismo es la respiración celular. ¿Ya? Entonces, el conjunto de reacciones transformadas químicamente que permite que los seres vivos o los organismos intercambien sustancias con el medio ambiente se llama medio ambiente o se llama el metabolismo. ¿Ya? El catabolismo y el anabolismo son las etapas del metabolismo. ¿Ya? A través de ellos van a transformar las moléculas simples en moléculas complejas. Reproducción. Es otra de las características de los seres vivos, a través del cual ellos van a tener que perpetuar su especie, porque de lo contrario desaparecen de la faz de la Tierra, ¿no? Como los animalitos que están en peligro de extinción. Se van, ¿por qué? Porque muchas personas lo están matando y ya no se pueden reproducir mucho, entonces la especie va desapareciendo. Para que no desaparezca la especie, los seres vivos se reproducen. ¿Ya? Es la función muy importante mediante el cual los seres vivos originan nuevos seres semejantes e idénticos a los padres. Otra característica. El crecimiento. El crecimiento, hemos dicho que es el aumento de la materia del cuerpo corporal. Ahora, los seres vivos pueden ser unicelulares, cuando está formado por una sola célula, y decimos que crece cuando va a aumentar el tamaño de esa célula. O vamos a decir que son pluricelulares cuando va a aumentar el número de las células de su cuerpo. ¿Ya? Entonces, características de los seres vivos, el metabolismo y la reproducción. En el metabolismo ocurre el anabolismo y el catabolismo. Y en la reproducción ocurre la reproducción asexual y la reproducción sexual. La asexual, cuando no intervienen los gametos sexuales, o sea, no interviene papá y mamá. Y la sexual, cuando sí está papá, está mamá para tener a la cría, ¿no es cierto? O sea, están presentes los gametos, el espermatozoide y el óvulo. Otra de las características de todo ser vivo es el crecimiento, a través del cual va a ir aumentando. Entonces, esas son las características. La nutrición, se pueden mover, se van a poder relacionar, van a poder reaccionar ante cualquier situación que ocurre. ¿Ya? Muy bien, resumiendo. Características de todo ser vivo. Funciones que lo va a diferenciar de toda materia inorgánica. El metabolismo, la reproducción, el crecimiento, la nutrición. Hay dos tipos de nutrición, ¿no es cierto? Autótrofa, los que producen sus propios alimentos. Heterótrofo, los que van a comer alimento de fuera. Y tienen movimientos, todo ser vivo tiene movimientos y se relaciona. Puede reaccionar ante los estímulos del medio ambiente a través de los órganos de los sentidos. Muy bien, ese fue nuestro primer tema. Luego pasamos al segundo tema, donde empezamos a hablar ya de los reinos. ¿Cómo se clasificaban a los seres vivos? Estaban observando que los seres vivos tenían muchas características y muchas diferencias también entre ellos. Algunos tenían plumas, otros tenían un caparazón, unos tenían esqueleto, otros no tenían esqueleto, etcétera. Tantas características. Entonces decían, ahora, ¿cómo los vamos a diferenciar? ¿Cómo los vamos a clasificar? Entonces empezaron a crear o dieron los reinos. ¿Ya? ¿Cuántos reinos hemos empezado a conocer? 5 reinos. Y con el último que ya es la arqueobacterias, ¿no? Son 6 reinos.
El reino Monera era aquel reino en la que estaba formado ¿por quién? Por los procarióticos, ¿no? Acá estaban las bacterias y las cianobacterias. Era el reino más primitivo, ¿no? Es el menos evolucionado. Estaba formado por una sola célula. Luego, el reino protista. Este reino protista ya estaba formada por células eucarióticas. Habíamos dicho que las células eucarióticas eran las células que tenían núcleo. En cambio, a las procarióticas, no, ¿no? Son células primitivas. Porque si presentan núcleo, muy bien. Este reino está integrado por las algas. Las algas podrían ser unicelulares si están formadas por una sola célula, podrían ser pluricelulares si están formadas por muchísimas células. Y también la nutrición era autótrofa. ¿Qué quería decir autótrofa? Que ellos van a producir sus propios alimentos, protistas. Y también encontramos acá los protozoarios, que podían ser unicelulares y tenían nutrición heterótrofa. Muy bien. Reino Monera, donde encontrábamos a las bacterias y a las cianobacterias. Reino protista, donde vamos a encontrar a los, a ver, ¿quiénes forman acá? Las esponjas, ¿no? Las esponjas, las malaguas. Reino fungi. A ver, son eucariotas. ¿Qué quiere decir? Sus células tienen núcleo. Son unicelulares y pluricelulares. Algunos pueden ser de una célula, otros pueden ser de muchas células. El reino protista, habíamos estudiado acá a quiénes, a los protozoarios. Entre ellos, ¿se acuerdan de la ameba? ¿Se acuerdan del protozoario? ¿No? Ellos son. ¿Dónde vivían? Viven en las aguas estancadas. El reino fungi, ¿quién era el que representaba el reino fungi? Los hongos, ¿no? Los hongos. Y entre estos hongos, hemos dicho que son heterótrofos, se van a encargar de descomponer la materia orgánica. Pueden haber hongos que eran buenos y también hongos que eran venenosos. Entre los hongos que podíamos comer estaba el champiñón. Luego vamos a encontrar al reino plantae, o sea, las plantas. Ya van a ser seres más desarrollados, tienen células eucarióticas, van a ser pluricelulares. Las plantas sí tienen nutrición autótrofas porque ellas solitas producen sus alimentos, ¿no? Y gracias a que ellos realizan la fotosíntesis, nos pueden dar oxígeno a la atmósfera. Y luego tenemos el reino animal, que son las especies más desarrolladas, ¿no? Se diferencia porque tienen células eucariotas, también son pluricelulares, pero ellos no tienen nutrición autótrofa, sino heterótrofa, porque nosotros tenemos que tomar desayuno, almuerzo y comida, porque si no, me muero de hambre. En cambio, la plantita no. La planta pues, solita produce sus alimentos. Es el reino más evolucionado. Está integrado por animales invertebrados, los que no tienen esqueletos, y los animales vertebrados, los que sí poseen un conjunto de huesos llamado sistema óseo. Muy bien. Seguimos. 6. Arqueobacterias. Era un grupo nuevo, ¿no? Que estaba formado por algunos son protozoarios, son unicelulares, viven en la tierra, también en los océanos, en los humedales, en los volcanes, en el intestino de los animales. Son utilizados para elaborar el biogás y la fabricación de los antibióticos. Muy bien. Entonces son 6 reinos. Luego pasamos a estudiar ya por separado a cada uno de ellos, ¿no? Hablamos del reino Monera. ¿Quién era su representante? Las bacterias. Muy bien. Estas bacterias, hemos dicho que eran organismos, ¿no? Estas de acá son organismos unicelulares, son procarióticas, ¿por qué? Porque no tienen núcleo, están formadas por una sola célula,
Se encontraban en el agua, se encuentran en el aire, se encuentran en el intestino. Su reproducción es asexual, o sea, se van a partir por sí y aparece de cada uno una bacteria. ¿Cómo se van a presentar? ¿De qué forma van a tener? Pueden tener forma redondeada, como en forma de cocos. Pueden ser ovaladas, como en este caso. Pueden ser espiralados, como un espiral, ¿no? Cuando son redondos se llama cocos. Cuando son ovalados se llama bacilos. Y cuando son espiralados, como espirales, se llama espirilos. ¿Ya? Muy bien. Hemos dicho que las bacterias van a ser, algunas son buenas, pero también algunas hay malas, ¿no? Las que son malas van a producir enfermedades como la tuberculosis, el cólera, el tétano, la tifoidea, la lepra, etc. Hasta la caries de los dientes es por la bacteria. Pero algunos también van a ser buenas porque van a permitir que haya un equilibrio perfecto en nuestro organismo para mantenernos sanos. Entonces, dentro de estas bacterias, entonces hay que tener presente que son algunos que son buenas, que necesitamos en nuestro cuerpo, y cómo lo vamos a consumir y cuidar, a veces consumiendo algunos productos lácteos como el yogur, ¿no? Luego también formando parte acá encontramos a las cianobacterias, acá están, el cuchuro, ¿no? O las algas andinas, que son ricas en muchos nutrientes. Estos son, también se conoce como el nostoc. Van a ser algas de las alturas, de los pueblitos donde hace mucho frío y están a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, pero van a vivir en lagos, en lagunas de aguas muy frías y son muy nutritivas. ¿Ya? Entonces el reino Monera está representado por las bacterias y las cianobacterias. Muy bien. Pasamos al otro capítulo que hemos trabajado. Reino protista. Este reino protista hemos dicho que tenía que estar representado por los protozoarios y también por un tipo de algas, ¿no? El yuyo. El yuyo, que es una alga que representa al reino protista. Muy bien. Este reino protista está representado por estos microorganismos que viven en las aguas estancadas. Los ciliados, que poseen cilios, pelitos pequeñitos alrededor de su cuerpo que les sirve para poder moverse. Los sarcódinos, que son los que van a formar así como unas especies de membranas, estructuras aformes que no tienen forma, que se van a ir extendiendo y extendiendo para poder movilizarse. Estos son los representantes de la ameba, pertenecen al grupo de los sarcódinos. Por ejemplo, la ameba come cerebro, es uno de este tipo, que puede vivir en las aguas sucias de un lago, de un riachuelo, de una laguna, de una piscina, que puede causar mucho daño y enfermedades. ¿Sí? Luego tenemos a los flagelados, que van a movilizarse con un látigo, 1 o 2 o 3 látigos a veces tienen, pero se llaman los flagelados, porque tienen ese flagelo que se les ayuda para mover, ¿ya? Y estos de acá son generalmente los que van a causar algunas enfermedades, como el mal del Chagas, ¿no? La UTA, ¿ya? Luego tenemos los esporozoos, que van a ser microorganismos que van a estar presentes, en el agua, los huevecillos, y contaminan, infectan a los insectos como a los zancudos o a los mosquitos. Y estos mosquitos, al momento que pica al humano, va a transmitir esa enfermedad. Y va a causar enfermedades en el hombre. ¿Sí? Dentro de este reino protista también encontramos, como hemos dicho, a las algas. Las algas son muy buenas. Estas algas, como por ejemplo el representante de nosotros que comemos en nuestros ceviches, es el yuyo.
Las algas se van a caracterizar porque son unicelulares, van a ser algunos uni y otros son pluricelulares, todas van a presentar clorofila, todas van a tener nutrición autótrofa, van a tener que formar partes del fitoplancton, ¿ya? Y el alimento para los peces. Muy bien, y pasamos a nuestro último capítulo que tocamos el día de ayer, al reino hongos, al reino fungi, quienes están representados por estos seres llamados hongos. Se caracterizan porque son eucariotas, heterótrofos, porque van a absorber la materia de otra sustancia, van a ser pluricelulares, formados por varias células, aunque la levadura es unicelular, se van a reproducir por esporas, van a ser muy importantes para la agricultura. La función principal de ellos es desintegrar y descomponer. Hemos hablado de 4 tipos de hongos. Los ascomicetos, que son las levaduras, y también el hongo que produce la penicilina. Son microscópicos, son unicelulares. Los basidiomicetos son aquellos que tienen sombrerito. En este grupo encontramos a lo que es el champiñón, pero también encontramos algunos hongos que pueden ser venenosos. Amanita muscaria, que es un hongo venenoso. Tenemos a los zigomicetos, que van a encontrarse en la fruta, van a encontrarse en el pan. Si nosotros dejamos la fruta, vamos a encontrar que alrededor se va a formar como una capa blanquecina, y esa capa ya es el hongo, que está apareciendo porque esta fruta se está empezando a descomponer. De igual manera en el pan podemos encontrar que después de un tiempo, empieza a formarse un tipo de masita media esponjosa de color oscuro. Ya esa es el hongo que está apareciendo porque el pan también está en descomposición. Todos estos hongos de la fruta y del pan pertenecen a los zigomicetos. Luego tenemos un hongos que a veces se contagia en el humano, de una persona a otra persona. Nos estamos refiriendo a hongos del tipo deuteromicetos, que ellos van a producir el pie de atleta, a veces dicen el hongos de los pies, el pie de atleta. Estas manchas en el cabello, que empieza a picarte, a manchar y a veces hasta caer, ¿no? Y la candiliasis, etc. Cuando ataca el cuerpo, se llama tiña del cuerpo. Los hongos se relacionan con otros seres vivos, por ejemplo, los líquenes. ¿Qué es los líquenes? Es la unión del hongos y el algas. ¿Y qué es la micorriza? Es la unión del hongos y las raíces. ¿Ya? Entonces, estos serían los 4 capítulos o 5 capítulos que hemos trabajado para poder rendir nuestras evaluaciones. Por favor, niños, no se olviden de presentarme todos sus trabajitos, las tareas. Todavía estoy viendo que falta algunos niños, o de lo contrario, me han mandado fotos sin nombres, entonces no sé a quién pertenece. ¿Ya? Muy bien. Agradeciéndole su presencia en la sesión del día de hoy, nos despedimos hasta la próxima semana. Sin antes recordarles, cumplamos con todas las indicaciones que nos dan las autoridades. No salgamos de casa, por favor, y hay que lavarnos las manos a cada momento. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, niños. Me despido hasta la próxima semana. Mucha suerte. Gracias.